Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Onda Educativa, un espacio de libre conocimiento. Hoy celebramos la forma más poderosa de cambiar el mundo y es a través del medio de comunicación, la radio. La radio, aquel medio que ha venido a transformar durante décadas y tras generaciones a culturas, personas, sociedades, entre otros. Soy la maestra Charleny Pichardo y me acompañan las estudiantes Yesenia Lorenzo y Eva Luna Montero. Bienvenidas, chicas. Muy buenos días a todos. Como ya habían escuchado, mi nombre es Eva Luna Montero y estoy aquí junto a mi compañera Yesenia en representación del sexto grado de Comercio y Mercadeo del Instituto Politécnico Profesor Juan Bosch. El objetivo de la actividad en el día de hoy es promover y sobre todo concientizar a través de qué es el Día de la Radio y sobre todo que todos ustedes presten mucha atención y aprendan sobre un profesional en el área. Como mercadóloga en formación, es un placer para mí encontrarme hoy con ustedes en esta iniciativa, que busca sobre todo lograr que los estudiantes y toda la comunidad educativa se informe de una manera creativa y dinámica acerca de la importancia de la radio en la promoción de la inclusión, la diversidad y el respeto a los derechos humanos. Así es. Recuerden, chicos, que esta iniciativa llega a ustedes gracias al Instituto Politécnico Profesor Juan Bosch en colaboración con la Regional 10 de Educación y el Distrito Educativo 1004. Señores, la radio ha sido testigo durante muchos años de lo que es la historia de los pueblos. Ha creado grandes emociones, además que ha servido para informar, comunicar, pero también para juntar personas. Es por esto que en el día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros y es el veterano locutor y maestro además de locución, el profesor Luis Alberto Perdomo. Para él, un fuerte aplauso. Bien, gracias. Gracias por invitarme a compartir con estos estudiantes aquí en este Politécnico, que lleva por nombre a uno de los más grandes y prolíficos escritores de República Dominicana, como lo es el profesor Juan Bosch. Juan Bosch decía que nunca muere de verdad si queda en el mundo quien respeta su memoria, y como autodidacta alcanzó el cenit de la intelectualidad perfumando las letras hispanoamericanas. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio, instituida, como Charleny muy bien en su esbozo de introducción decía, se celebra porque la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, introdujo en el año de 1946 este día, porque justamente ahí nació la radio de las Naciones Unidas, que están diseminadas por todo el mundo. La radio hoy juega un papel muy importante y ha impactado a la sociedad, a los seres humanos, a los países durante su historia. La historia de la radio se remonta a los años de 1800 y la radio tiene algunos antecedentes que lo vamos a enumerar oportunamente en lo que fluye la entrevista que vamos a tener con estas dos jóvenes sobresalientes como es Eva Luna Montero y también Yesenia Lorenzo. Ya de por sí en conversaciones que hemos tenido nos muestran una riqueza intelectual importante, es decir, sobresalientes, porque hay muchos tipos de riqueza. Hay riqueza económica, riqueza intelectual, riqueza espiritual y riqueza social. Así es que estamos con ustedes y qué bueno que comparto con estos jóvenes de este Politécnico y estas distinguidas entrevistadoras. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer tener con nosotros aquí sentados y más que un honor tenerlo en nuestro espacio, en nuestro Politécnico, a un profesional de larga data, una persona que ha sido ya nominado 7 veces al micrófono de oro y ganándolo ya en 3 ocasiones, pero además subdirector de Radio Televisión Educativa, dependencia del Ministerio de Educación, pero también maestro de la Escuela Nacional de Locución, EDOCO, y algo muy importante, un dato muy importante, que también sale de las emisoras principales de nuestro país, como fue Radio 1000 informando, ¿verdad, Alberto? Sí, así es. Radio Guarachita. Sí. Entre otras emisoras. O sea que hoy vamos a tener
un compendio de informaciones sumamente importantes para ustedes, los chicos exclusivamente de mercadeo, que de repente de aquí salga uno u otro locutor, ¿verdad que sí? Claro que sí. La locución nos permite a nosotros tener facilidad de expresión, buena articulación y, bueno, también lo que es la buena entonación de la voz. Así mismo es. Y entrando en materia ya, Perdomo, ¿cuál sería la importancia del Día Internacional de la Radio y por qué exactamente se celebra aquí en nuestro país? Bueno, la importancia de la radio estriba en varios aspectos, como es la inclusión y también la diversidad. Es decir, como elemento fundamental, el ser humano desde que nace tiene unos derechos fundamentales y es la libre expresión del pensamiento. Y yo creo que la radio ha sido un vehículo que ha promovido durante tantos años lo que es la libre expresión y difusión del pensamiento. Y también ha sido un elemento que ha servido para informar, entretener y establecer diálogos interesantes a través de todo el mundo. Nosotros vemos que en el calendario, y más en el calendario escolar, se nota mucho esta celebración. Se enmarca mucho. ¿Por qué será? ¿Cuál es el interés principal de que se promueva este día? Bueno, fíjate que a partir de este Día Internacional de la Radio que se instituyó, el gobierno español instituyó este día a través de la UNESCO. Y justamente, ¿qué es lo que pretende? De que nosotros podamos utilizar este vehículo ¿para qué? Para tener información, dar información, recibir información, tener un intercambio de ideas con respecto a todas las cosas que nos resultan a nosotros provechosos. ¿Para qué? Para provecho nuestro, para crecimiento personal de cada una de las personas en todos los ámbitos de la existencia y en especial en la comunicación en todas sus vertientes. Así es. A ver, sin perder el hilo de la conversación, sabemos que estamos en la era de la digitalización, del modernismo y que básicamente estamos constituidos totalmente por jóvenes. Incluso no solo se ve en las escuelas, también en las estrellas ascendientes del mundo de la locución. Y me gustaría formular la siguiente pregunta: ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la radio con la modernización de los medios? Bien, muy buena pregunta. Hoy en día la radio, que empezó la radio análoga, ¿verdad? Ahora hay un proceso de digitalización de la radio y es una de las competencias principales que tiene la radio y ha tenido que venir adaptándose a los nuevos tiempos. Cuando en el año 1969 se dio un hecho importante, en el año 1969, fíjense de que nosotros somos una generación testigos de excepción de tres hechos importantes en la historia de la humanidad. Uno, somos testigos de excepción de 2 milenios, pertenecemos a 2 milenios, pero también pertenecemos a 2 siglos. Y también pertenecemos nosotros, esta regeneración, a un cambio de era, Estamos pasando de la era burguesa a la era de la información, de la inteligencia. Entonces, ¿qué sucedió en el año 1969? La Marina norteamericana creó el Internet. El Internet se creó en el 1969 como una forma de tener un sistema de comunicación universal, efectivo y eficaz. Entonces, a partir de ahí comienza el fin de la sociedad burguesa. Esta sociedad nuestra está dominada por un sistema o por una clase dominante que permite el dominio de todos nosotros por ese sistema de jerarquización. Pero la Internet hace posible que nosotros entremos a todo el mundo sin que nadie nos mande, sin que nadie nos dirige. Es decir, que hemos creado un gobierno que cuenta con más de 1.000 millones de habitantes y está creciendo a un ritmo incuantificable, cosa que no había logrado ningún otro sector de la vida humana en la creación de riqueza como es el Internet. Es decir, que fíjense que Carlos Marx, el gran filósofo científico del siglo XIX, predijo que el mundo llegaría a un nivel de desarrollo tal que no necesitaría de gobierno. Entonces, lo que la Marina norteamericana creó en el 69 fue la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. No quiere decir que la gente no consuma hoy en día, porque los burgueses es la era del consumo,
No quiere decir que hoy en día no se consuma, pero ahora lo que hace que uno consuma es el conocimiento que uno tiene del producto. Es decir, ya uno no consume en forma así, por comprar, en forma deliberada. Es decir, que lo que se creó esa sociedad de la información es la era de la inteligencia. Por eso la competencia hoy en día se da al nivel del cerebro, al nivel de la inteligencia. ¿Y quién gana en un sistema competitivo como el de hoy? O el más inteligente. Y esto ha venido haciendo como una especie de justicia social para eliminar todo tipo de discriminación. Ahora mismo el más hermoso, el más lindo, el mejor es el más inteligente. Por ahí es que se está viviendo la inteligencia en esta era que estamos viviendo hoy en día. Así es. Y siguiendo con la conversación, con lo que había mencionado acerca de que la Marina estadounidense fue la creadora del Internet, hay que recordar que un dato curioso en esa historia es que precisamente se creó para uso exclusivo militar, pero se fue externalizando hasta el uso de la población. Entonces, siguiendo ese mismo hilo, hemos visto cómo el Internet evolucionó para alcanzarnos, pero ¿cómo ha evolucionado la radio con la nueva era de la modernización? ¿Nos podría explicar un poco sobre eso? Bien, la radio, como todo medio, ha tenido que irse adaptando, ¿verdad?, a esta competencia, como es la digitalización. Y naturalmente hoy la radio está compitiendo con los podcasts, con una diversidad ahora del consumo. Ahora la gente tiene más oportunidades de ver otros medios de comunicación. Entonces, aquí tengo unos datos interesantes en cuanto a cuáles son esos desafíos que enfrenta la radio en la era digital. Número 1, para que nuestros estudiantes vayan tomando nota, competencia de otros medios digitales. ¿Qué pasa ahí? Con el crecimiento de la Internet, como decíamos, y las plataformas digitales, la radio compite con una amplia gama de medios de comunicación en línea, como cuáles, como los podcasts, servicios de streaming, de música y redes sociales. Esto puede reducir naturalmente la audiencia tradicional que tiene la radio y requerir estrategias innovadoras para retener y atraer a los oyentes. Otro dato importante, cambio en los hábitos de consumo de medios. Los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo. Otro elemento, fragmentación de la audiencia. Y también hay un aspecto que hace referencia, que es la monetización y sostenibilidad económica. Es decir, que la publicidad ahora tiene que repartirse en más medios y eso hace que la radio convencional, ¿verdad?, tenga menos ingresos, y eso es algo que lo ha afectado mucho. Y también cambios en la regulación y la tecnología. Son elementos que hay que tomar en cuenta desde ese punto de vista. Bueno, volviendo con el hilo acerca de la radio siendo un medio de comunicación utilizado por los militares, la profesora estableció más temprano que la radio también ha sido un medio de comunicación que establece lazos entre comunidades del mundo totalmente opuestas. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que usted nos dijera cuál es el papel que juega la radio en la promoción de la diversidad cultural y el diálogo entre culturas. Bien, fíjese que la radio promueve el diálogo intercultural, es decir, entre naciones. Como es un medio masivo que llega a muchos lugares, por eso la radio, su impacto más importante es que es un medio muy accesible. La radio es un medio muy accesible, es decir, es fácil de llevar a los lugares más recónditos de la República Dominicana y del mundo. Es decir, que con un radio portátil uno puede ir a los lugares más apartados y ahí escuchar la radio, informarse. Pero hoy en día se da la facilidad de lo que es la retroalimentación. Es decir, que cuando un emisor a través de cualquier dispositivo o a través de la radio emite una opinión, ya puede recibir una respuesta del público. Es decir, que ya hoy la radio permite, la radio que se escuchaba hace un tiempo, en los años 70, 80, era unilateral. La comunicación era unilateral, es decir, que el radioescucho solamente recibía. Hoy en día hay una contraprestación o hay una correspondencia en cuanto a los opinadores en los medios de comunicación, y eso hace que se enriquezca estos elementos de la comunicación.
Continuando por ahí mismo, como ya usted dijo, al día de hoy es mucho más fácil la comunicación entre culturas por medio de la radio debido a la digitalización. Pero algo que yo creo que se ha dificultado con esta evolución es el traspaso de información, porque existen tantas diferentes fuentes, tantos diferentes lugares en los que nosotros podemos obtener información que es difícil saber cuál es cierta. ¿Cómo cree usted que la radio ayuda al traspaso de información verídica y confiable? Bueno, sencillamente con la profesionalización de aquel que va a difundir algún elemento a través de la radio. Entonces, ¿qué hacen los medios como la radio, que por eso celebramos este día? Es utilizar a un equipo que puede discriminar aquellas informaciones que pueden ser falsas y verdaderas. Además de eso, hay un personal que crea un nivel de credibilidad cuando sale al aire. Es decir, fíjense que las personas que están en los noticieros de radio, la gente lo percibe ya como un elemento de credibilidad porque se ha ganado ese estatus creíble. Entonces, esa es una de las formas de poder en la radio tener ese manejo y discriminar entre lo que puede ser una información falsa o verdadera, que lo que hace es que distorsiona y crea mayor nivel de desinformación en el público. Porque los medios se utilizan muchas veces para embrollar cualquier opinión pública. Muchas veces se acaece un acontecimiento y se dan múltiples opiniones. Y cuando tú te pones a escuchar opiniones disímiles de diferentes lugares, uno lo que hace es que se embrolla. Entonces, por eso es que el nivel de profesionalidad que ejerce alguien que está en la radio es un valor importante para que sea creíble la información. Entonces, maestro, ya enumerando un poquito, dígame las ventajas de la radio ya como medio de comunicación en comparación con otros medios, como es ya la televisión o el internet. Bueno, fíjate que ya enumeramos algunos, como es la accesibilidad. La radio tiene varias ventajas como medio de comunicación en comparación con la televisión y la internet, ¿verdad? Que con quien compite y se ha ido acomodando, ha ido formando parte de ese proceso de las telecomunicaciones, porque la radio pertenece a las telecomunicaciones, es decir, que ahí está la radio, la televisión, el internet, los streamings, etcétera, etcétera, todo forma parte de las telecomunicaciones. Fíjense que el primer antecedente que tuvo la radio fue la invención del telégrafo, que era comunicación a través de sonidos. Eso se llama el telégrafo, la invención del telégrafo. Luego del telégrafo, ¿qué se inventó? El teléfono. Entonces, ¿qué quiere decir? Tele quiere decir lejos, fono, audio. Telégrafo es la telefonía sin hilos. La radio podría llamarse entonces radio, teleradio, pero es un vocablo que se quedó solo porque ha permitido que la radio, ese concepto, ese vocablo por sí solo, ya se entienda que es algo que se recibe. Radio viene de radius, del latín radius, que quiere decir rayos que salen. Es un rayo que sale, quiere decir radius. Entonces, de ahí viene otra de las ventajas, que, como la pregunta que hiciste, la accesibilidad. La radio es un medio muy accesible, ya que solo requiere un receptor de radio básico para escucharla. No es necesario tener acceso a la electricidad o conexión por internet, lo que la hace ideal para comunidades rurales, áreas remotas o regiones con infraestructura limitadas. Otra ventaja, el costo en comparación con la televisión y el internet. La producción, distribución de contenidos de radio tiende a ser más económica. Esto significa que es más viable para estaciones de radio comunitarias, que son muy importantes, las radios comunitarias, independientes o de bajo presupuesto, operar y llegar a su audiencia. Otra es la portabilidad, como dijimos ahorita. La radio es un medio portátil. Los oyentes pueden sintonizar la radio en casa, en el automóvil, en el trabajo o mientras están en movimiento a través de los dispositivos portátiles como radios de bolsillo, teléfonos móviles o reproductores de MP3. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene la radio? La imaginación, señores, la imaginación. A diferencia de la televisión o el internet, la radio permite a los oyentes usar su imaginación para visualizar lo que están escuchando. Esto puede hacer que la experiencia auditiva sea más inmersiva y personalizada
para cada oyente, y también está la conexión local que se hace mucho más fácil. Señores, recuerden que estamos conversando con el maestro Luis Alberto Perdomo, locutor de más de 30 años de experiencia. Luis Alberto Perdomo, ¿cómo ve usted como profesional el futuro de la radio? Cada medio que llega es para quedarse. Cuando se iba a la televisión, muchos pensamos que la radio estaba en peligro, que iba a desaparecer la radio porque la televisión ofrecía imagen, televisión. Por eso lo de televisión. Tele, ¿qué significa? Lejos. Y visión, ver de lejos. Es decir, que todo medio que llega es para quedarse porque va a tener su target, su público. ¿Cómo se ve la radio en el futuro? ¿Cómo cree que la radio se verá en el futuro en adelante? Bueno, aunque el panorama mediático está en constante evolución con la llegada de nuevas tecnologías y formas de comunicación, la radio sigue siendo un medio de comunicación importante y es probable que continúe siendo relevante en el futuro por varias razones: la accesibilidad, la confiabilidad, la conexión local y comunitaria, la portabilidad, la creatividad y diversidad, nuevas tecnologías. Ya la radio hoy se prevalida de todos los elementos de la ciencia. En resumen, señores, la radio continuará siendo relevante en el futuro debido a su accesibilidad, confiabilidad, conexión local, comunitaria y portabilidad, además de la creatividad y la adopción de nuevas tecnologías. Si bien el panorama mediático puede cambiar, la capacidad de la radio para adaptarse y evolucionar asegurará su lugar como un medio de comunicación valioso en las décadas venideras, que a nadie le quepa la menor duda. Ay, pero qué lindo se escucha eso. Ay, sí, eso sí es verdad. Y es que la radio año tras año ha ido innovando, pero también por su creatividad e innovación, por el tema también de, gracias a los podcasts, como conversamos, Luis Alberto, y las redes sociales, que eso es número uno. Y es precisamente el caso que se está dando en nuestro país. Ahora vamos a hacer un recorrido y háblenos un poco acerca de la radio en la República Dominicana, cómo ha ido evolucionando. Bueno, la radio en la República Dominicana inició con la intervención norteamericana del año 1916. La primera intervención que tuvimos los dominicanos en el 1916 trajo consigo unos aparatos de comunicación. En la Marina norteamericana que llegó en el 1916, llegó un dominicano, hijo de un suizo y una dominicana, llamado Frank Hatton Guerrero. La historia de la radio en República Dominicana está muy asociada a el que se llama el primer locutor, uno de los primeros locutores que tuvo la República Dominicana, fue Frank Hatton Guerrero. ¿Qué hizo Frank Hatton Guerrero? Cuando los norteamericanos salieron en el año 1924, en la desocupación, se quedaron esos pertrechos electrónicos aquí, y él con esos aparatos elaboró y hizo el primer transmisor. Esa primera emisora que tuvo la República Dominicana, que salió al aire en el año 1924, se llamó HIH, que luego se llamó HIZ. Es decir, que la primera emisora de radio en República Dominicana surge del 1924 al 1926. Luego, la primera emisora del gobierno, en el gobierno de Horacio Vázquez, fue en el año 1928, la HIX. Y en esa HIX, que se llamaba Radio Atenas del Mundo, Radio Atenas del Nuevo Mundo, realizó su primera locutación una locutora llamada Marta Dubus, que dijo: señoras y señores, transmite desde República Dominicana Radio Atenas del Nuevo Mundo. Y entonces ahí surge lo que es la primera transmisión de un locutor de voz. Luego surgen otras emisoras, como es en el año 1942, surge La Voz del Yuna en Bonao. Esa emisora era propietaria de Rafael Arimendi Trujillo Molina, hermano del dictador Rafael Leonidas Trujillo. ¿Qué pasa? Que la radio alcanza una nueva dimensión con La Voz del Yuna en el año 1942. Por eso la radio en República Dominicana se divide en 4 etapas. La primera, que empieza en el 24 y termina en el 42. ¿Qué pasó en el 42? Que se trajeron las
los equipos más modernos que podría haber en toda el área del Caribe en el 1942. Luego, esa voz del Yuna que estaba en Bonao fue trasladada aquí a la capital y es lo que llamamos Radio Televisión Dominicana. Es decir, que ahí hay dos etapas, del 24 al 46, del 46 al 61. ¿Qué pasó en el 61? Bueno, que cae la dictadura de Trujillo. Entonces la radio tiene un nuevo impulso. La radio es más democrática, porque la radio en la era de Trujillo estaba coactada, porque las informaciones eran para servir y defender el gobierno y mantener dominado a un público. Entonces en el 1961 surgen muchas emisoras de noticias, de comentarios, y es ahí donde hay una nueva etapa. ¿A dónde termina esa tercera etapa? En el 1990, cuando empieza lo que es la era digital, la digitalización de la radio en República Dominicana. Y ya toda esa historia la conocemos a partir, esa es la historia que más conocemos, más reciente, que es la digitalización de la radio. Ok, sin perder el hilo, me gustaría hacer un paréntesis acerca de lo que había mencionado sobre el control que se tenía sobre la radio durante el gobierno de Trujillo, que si recordamos durante esos años básicamente era la era dorada de las dictaduras, porque teníamos dictadores desde Venezuela hasta Alemania, y me recuerda un poco al mismo control que tenía el director de propaganda del Partido Social Comunista. Pero saliéndome de ese tema, básicamente me gustaría preguntarle ¿cuáles son los programas más reconocidos de República Dominicana y qué fue eso lo que los hizo tan exitosos? O sea, programas antiguos, pueden ser actuales, variados. Bueno, La Voz Dominicana creó toda una forma de hacer radio que fue impactante. En La Voz Dominicana surgieron programas como Macario y Felipa. Surgieron programas tan importantes como fue la radio en la que se elaboraban elementos graciosos. Es ahí donde surge esa radio que importantiza y promueve mayor interés en la República Dominicana. Pero también, ¿qué producía esa radio? La promoción de la música y la cultura dominicana. Que la radio ha sido una plataforma crucial para la promoción y difusión de la música y la cultura dominicana, incluyendo géneros como el merengue, la bachata, la salsa y otros estilos musicales autónomos. Los programas de radio dedicados a la música local han contribuido en gran medida a la preservación y promoción de la identidad cultural dominicana. Se hizo un programa muy famoso que se llama Romance Campesino en los años de la dictadura de Trujillo, Romance Campesino, que tuvo un gran auge. Después proliferaron lo que son las radionovelas que también tuvieron un impacto extraordinario. Ya hoy en día, más para acá, para el año 1990, surge un programa que se llama El Gobierno de la Mañana. No sé si ustedes lo han oído. Ya usted pertenece a esta era que fue de gran impacto no solamente en la República Dominicana, sino en todo el Caribe y toda América Central. El Gobierno de la Mañana, programas de mucho impacto y otros que ya hoy en día podemos nosotros reconocer. Pero también la radio ha servido para promocionar entretenimiento y diversión a la población dominicana a través de una variedad de programas, incluyendo programas de comedia, concursos, programas de entrevistas y transmisiones en vivo de eventos culturales y deportivos. Estos programas han sido una fuente importante de entretenimiento para personas de todas las edades y ha contribuido al enriquecimiento de la vida cultural del país. Estaría en ese orden. Si le podrías comentar a los chicos del Politécnico acerca de la historia que sostuviste, de hecho, en el pasado curso allá en la Regional 10, acerca de cómo inició la radio, y decías que la radio tiene también un poder social. Creo que era Radio Mil Informando, que las personas se informaban de un familiar por medio a la emisora, algo así. Cuando estaba masificada la telefonía inalámbrica, había una emisora que se llamaba Radio Guarachita. Entonces ustedes, si van a ocultar, a investigar sobre la historia de la radio, se van a encontrar con Radio Guarachita. En ese tiempo, la emisora tenía un servicio
que era de hacer unos anuncios y empezaba de la siguiente manera: atención, atención, servicio público de Radio Guarachita. Atención, mucha atención a la siguiente tanda de servicios públicos. Entonces ahí se avisaba. Había muchachas que venían a trabajar en casa como domésticas y se perdían y la llevaban al cuerpo de bomberos o la llevaban a la policía. La muchacha estaba perdida, no encontraba la dirección, no sentía celulares. ¿Y qué hacían en la policía, en el cuerpo de bomberos? Nos la llevaban a la emisora y ahí nosotros hacíamos aviso. Atención, mucha atención. Se encuentra aquí en esta cabina la señorita procedente de San Juan de la Maguana. Ella busca a la familia, la familia fulano tal y tal, y eso a la media hora la vengan a buscar. Las muchachas siempre iban llorando: ay, estoy perdida, estate tranquila, siéntate ahí. A la media hora la iban a buscar. Ese servicio fue muy importante luego, naturalmente, cuando se masificó la telefonía inalámbrica, que ya tenemos dispositivos celulares. Ya ahí fue cambiando la situación. En Radio Mil Informando, por ejemplo, ahí laboré con un staff muy importante dando noticias. Era ahí cuando yo entraba y decía: Radio Mil Informando, 12:30, 30 segundos del frente local. Y así sucesivamente, los estilos noticiosos fueron imponiendo su estilo y la gente se informaba o se servía a través de esos medios o de esos programas de radio. Hay una frase de un novelista estadounidense que yo creo que es muy probable que ustedes la hayan escuchado, y es una frase que dice: si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente. Entonces, en ese sentido, creo que es una frase muy cierta y muy acertada, porque la manera en que una sociedad recibe la información que le es dada, que recibe las noticias, el tono con el que las recibe, siempre va a marcar una diferencia en cuál será la reacción a esta información, a esta noticia. En ese sentido, ¿cuál cree usted que es el papel de la radio en la difusión de información y noticias en nuestro país? Bueno, como dijimos, el Internet ha trastocado todo. Ya el Internet ha podido democratizar lo que el oyente recibe. Ya no se puede mantener una información sin que aquí todo se sabe ya. O sea que ya los sectores de poderes que nos dominan a través de la radio y la comunicación ya no pueden hacerlo precisamente por el Internet, porque ya ahí no hay forma de tapar la información. Ya uno tiene acceso a todo tipo de conocimiento, por eso estamos en la era del conocimiento. Es decir, que eso ha permitido una expansión de la democracia. En ese sentido, el Internet, que lo ha trastocado todo, ha permitido esa expansión democrática, y ya es muy difícil que se pueda manipular lo que son los servicios de información o lo que llegue a la gente. Porque ya todos aquí, a través de los podcasts, del streaming, podemos consumir el contenido que nosotros queramos. Ahora no nos eligen los contenidos programáticos, sino que ya nosotros podemos elegirlo. ¿A través de qué? De la magia del Internet. Y eso ha sido fundamental en ese desarrollo democrático. Y ya casi para culminar con nuestro podcast Onda Educativa, vamos a hablar un poco acerca de la trayectoria de nuestro maestro Luis Alberto Perdomo. Bueno, la primera emisora que trabajé, me inicié en Radio Montecristi en el año 1978. Hace mucho, ¿verdad? Hace 40 y pico de años, ¿no? Luego vine a la capital. La primera emisora que trabajé fue Radio Guarachita, dando los servicios públicos. Luego entré a Radio Mil Informando. Luego pasé por CDN, cadena de noticias. Ahí había un estilo de noticias que se llama CDN 11:57 minutos, detalle nacional. Y la voz del locutor tenía que ir en forma ágil y fluida. Diferente a Radio Mil Informando, que es una lectura quebrada. Luego pasé a Noticiero Popular, y ahí yo formaba parte de un equipo que yo empezaba de la siguiente manera: a continuación presentamos un resumen con las más importantes noticias nacionales e internacionales que ofreceremos en esta primera emisión de Noticiario Popular. Ahí el locutor tenía que tener una voz hiperbólica. ¿Qué es el hiperbolismo? ¿Qué es tener una voz hiperbólica? Es exaltación de las emociones. El locutor tenía que hablar ahí o leer en una forma emotiva, cuestión de que el oyente recibiera la información en esa misma forma. Oye cómo se oye ese locutor. Es decir, que los diversos estilos de la radio noticiosa nosotros pudimos adquirirlo. Mi primer micrófono de oro lo conseguí haciendo un programa
que tiene más de 30 años, a lo mejor ustedes estaban chiquitas y lo oían, y era en Sonido Suave. En Sonido Suave yo hacía un programa que se llamaba Desde Ahora por Sonido Suave. A tu lado Luis Alberto Perdomo para presentarles Almuerce con Nosotros. En el día de hoy las canciones en las voces de José José, Camilo Sesto y Braulio. Como postre ofreceremos hoy las canciones en la voz de Maridalia Hernández. Almuerce con nosotros y que le aproveche, que le vaya bien, y a tu lado Sonido Suave, suave. ¿Han oído ese programa? ¿Llegaron a oírlo? Ya los jóvenes de hoy no se acuerdan porque ese fue un programa que todavía hasta el 2018 se hacía. O sea que ustedes en el 2018 estaban nacidas, ¿verdad? O nacidos. Pero naturalmente cuando llegó la internet, pues ya se diversificó la forma de nosotros escuchar contenidos a través de los medios de comunicación o de las telecomunicaciones. Así es. Y actualmente formamos parte del staff de Radio Educativa Dominicana. Hoy se llama EduMás, una radio que transforma. Ahí estamos nosotros en el Ensanche de la Fe, Radio Educativa Dominicana. Van muchos estudiantes como ustedes. Incluso se está haciendo un casting porque se están captando nuevos valores. Muchachas y muchachos jóvenes con actitudes en la comunicación. Es decir que ustedes pueden averiguar llamando a Radio Educativa Dominicana cuando están haciendo casting para nuevos talentos. Y ustedes pueden formar parte de ese nuevo formato de Radio Educativa Dominicana que hoy se llama EduMás, una radio que transforma, que tiene radio y televisión. Perdón, enfatizar ahí que EduMás pertenece al Ministerio de Educación, es una plataforma del Ministerio de Educación. La Radio Educativa EduMás es la plataforma del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Es decir, que nuestro ministerio tiene su estación de radio dándole oportunidad y participación a muchos de ustedes como talentos. Así que averigüen y llamen allá, que ayer había un casting y había muchos sobre con ustedes de 15, 16, 17, bueno, de menos de 18 años. Y ustedes están todavía en la edad. Aquí Evaluna ahí también nuestra distinguida Yesenia. Bien. Ok, continuando con su trayectoria, yo siempre he sido una persona que me ha gustado empatizar y en palabras de mis padres y de mis allegados, yo soy exageradamente curiosa. Entonces no podía aguantarme durante la entrevista a preguntarle ¿en qué momento de su vida usted sintió que esta era su pasión? ¿Qué lo hizo acercarse a la locución? Porque veo como en la manera que usted se expresa que lo disfruta. Entonces, durante nuestra generación o durante este tiempo siempre se nos ha educado para elegir algo que más bien nos genera un beneficio monetario, pero no tanto que nos apasione hacerlo. Entonces muchas veces desarrollamos profesionales que no están conformes con lo que son y es muy difícil ver profesionales en el área que han trascendido el tiempo y que han dejado huellas y que también disfrutan lo que hacen. Entonces me gustaría saber eso. Bien, Eva, la radio, la primera motivación que yo tuve en la radio fue mi mejor amigo estaba haciendo un curso por correspondencia de México. México era el que ofrecía los servicios o los cursos de locución y me motivó. Nunca pensé hacer radio, sino que uno va redescubriéndose, porque a veces uno tiene un talento que uno no sabe que lo tenía. Y uno dice, pero yo doy para esto. Porque a veces uno se autoimpone limitaciones. Son limitaciones autoimpuestas. Es decir, cuando yo empecé a hablar, la gente me decía, mira, tú tienes voz de locutor. Y yo, pero es verdad, me lo estoy creyendo. Entonces, esas fueron las motivaciones cuando las personas me hacían esa pregunta y todo fue desencadenándose. Ya cuando uno se mete, pues uno sigue por ahí y va descubriendo otras formas de comunicación hasta que uno llega a apasionarse. Y algo que uno piensa que a veces no tiene es lo que más cerca tenemos. Así que redescubramos muchos talentos que podamos tener nosotros. Y así fue como me enrolé en la locución.
Bueno, yo ayer en la clase de lengua española estábamos leyendo un discurso y se me quedó una frase del discurso en la mente que decía: cuando tú escoges lo que quieres hacer, tu vocación, siempre trata de escoger algo que te guste, que te divierta, porque así nunca vas a sentir que estás trabajando. Y siguiendo por ese hilo y por la pregunta que le había hecho a mi compañera, en más de los 30 años de experiencia que usted tiene, ha trabajado en diversos proyectos. Cuando yo leí su biografía impresionada, escota, yo quedé anonadada. Entonces yo quería preguntarle, de todos esos proyectos en los que usted ha estado, en los que ha participado, ¿cuál ha sido su favorito o uno que le haya marcado y que usted nunca va a olvidar? Bueno, el proyecto, cuando yo hacía un programa de salsa en Radio Wow, hacía el kilométrico de Felito, me dio gran satisfacción. Luego, las noticias es lo que más me ha apasionado, ser locutor noticioso y ser locutor comercial, porque hemos hecho algunos comerciales y es una de las ramas de la locución que más dinero deja con poco tiempo. En 15 segundos tú te puedes ganar 10, 15 mil, 30 mil pesos. La otra rama de la locución que más dinero deja es la maestría de ceremonias. En una maestría de ceremonias, si uno está rankeado, uno puede ganarse 200 mil pesos como nada. Hay aquí maestras de ceremonias como Yana Tavares, ahí está la que era esposa de Carlos Alfredo Fatulo, ¿cómo se llama? Tania Báez, que se gana 500 mil pesos en una noche. Una empresa corporativa, que 500 mil pesos no es nada, monta un evento y le pagan a esas muchachas un dineral. Hoy en día, las muchachas están dominando el escenario de las maestrías de ceremonias. Nosotros los varones estamos quedados atrás. Es decir que, ¿qué es lo que facilita el que uno pueda ser un buen maestro de ceremonia? Dominar una de las competencias más importantes de la comunicación, que es la competencia poética. La competencia poética tiene que ver con frases célebres y trozos poéticos. Si ustedes cultivan el arte de dominar de memoria frases célebres, ustedes pueden llegar a ser ricos, millonarios fácilmente, monetariamente. Es decir, que cultiven lo que son las frases célebres y ustedes verán cómo eso le va a abrir puertas para ustedes poder insertarse en los medios de comunicación, más en esa área de la locución de maestría de ceremonia, que es muy, muy importante. Bien, ya cerrando nuestro podcast, un mensajito, Luis Alberto Perdomo, para estos jóvenes de nuestro Instituto Politécnico Profesor Juan Bosch, así como para el cuerpo de docentes que nos acompaña en la mañana de hoy. Bueno, el mensaje es el siguiente: como estamos en la era del conocimiento, en la era ya pasamos la era de la computadora, estamos en la era del conocimiento interconectado. Es decir, vamos a cultivar nuestra cultura. ¿Qué es la competencia cultural? Es todo el conocimiento que yo tengo desde que estoy en el útero materno hasta hoy en día. La forma de peinarme, la forma de caminar, la forma de hablar, forma parte de mi cultura. Y mientras mayor nivel y conocimiento cultural tenemos, pues en esa misma medida podemos nosotros destacarnos, trascender, etcétera, etcétera. Porque como decía Honoré de Balzac, leer un libro hermoso es como ganar una guerra en todos los campos de batalla del pensamiento humano. Es decir, que la lectura nos crea a nosotros un nicho que nos librará de todas las dificultades de la existencia. Mientras más conocimiento tengo, más fácil y llevadero se me hace mi existencia y puedo desenvolverme mejor en mi país, puedo hacer grandes aportes en la cultura, en lo musical, en todo lo que tiene que ver con lo que se inserta en los medios de comunicación. Puedo hacer un aporte importante. Es decir que lo principal es leer, estudiar, prepararse, porque el más bonito hoy en día no es el que físicamente pueda aparentar, estar bien definido, sino el que más sabe es el más bonito hoy en día. Bueno, chicos, hoy en el Día Internacional de la Radio hemos conversado acerca de esta importante efemérides que ha aportado bastante en lo que es el desarrollo del país. Desde sus inicios hasta este momento, que ha hecho un impacto global. La radio ha demostrado que es un aliado simple y que no es simplemente una transmisión de sonido, sino que es un vínculo entre personas, entre culturas, entre todos los rincones.
Gracias por la sintonía de toda nuestra comunidad educativa a través de las redes sociales de la Regional 10 de Educación y del Distrito Educativo 1004. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros, aprovechando este momento para hacer una mención a nuestro excelentísimo director Ubaldo Cruz, asimismo como al Departamento de Docentes y el Departamento de Coordinación y Psicología. Dicen por ahí que el saber no pesa y que el conocimiento es poder. Los conocimientos que yo he adquirido el día de hoy en esta iniciativa son algo que nunca voy a poder olvidar y que me han ayudado a pensar en decisiones futuras como mercadóloga, como estudiante de último año de término ya de nuestro instituto. Es importante que nosotros sepamos lo que queremos hacer el día de mañana. Compartir un escenario, un micrófono con una persona de tanta experiencia y tanto camino recorrido es algo que se siente ya como una victoria. No me queda más que decir que esperar a que esta iniciativa tenga éxito y que continúe para las generaciones futuras. Les exhorto también a seguir las redes sociales y a volver a entrar si desean ver las grabaciones del podcast del día de hoy, recordándoles también y exhortándoles a ser cada día mejores, ya que ser mejor siempre es bueno para todos nosotros. También les recuerdo que el día de hoy tenemos a nuestro honorable locutor y si quieren buscarlo también pueden contactar en sus redes sociales. Les agradecemos y nos despedimos desde Onda Educativa. Muchísimas gracias.